speech hasta el final porque quería que todos tuvieran el derecho de encabronarse, ¿no? Algunas cosas, 6 consejos de alguien que emprendió en salud, que tiene una empresa hace 7 años en salud, y que lamentablemente, no es presunción, pero lamentablemente es una de las pocas empresas de emprendimiento exitosas en salud hoy en México. 1. Hay un factor muy importante y es el desconocimiento del mercado. Los emprendedores normalmente son muy buenos en su solución, pero muy malos en el mercado. Entender el sistema de salud es bien relevante. Cómo funciona el sistema de salud público, cómo funciona el sistema de salud privado, quién paga por qué, a qué está dispuesto a pagar el paciente, qué está dispuesto a pagar el médico. Todos hablaban de, es que esto es una solución para hospitales. Les tengo una noticia. Los hospitales son quienes menos invierten en soluciones de este tipo. Y no porque los hospitales sean malos o buenos, sino porque su modelo de negocio es diferente. Entonces hay que dedicarle un rato, no solo al dispositivo, a la solución, a la aplicación, al servicio que están tratando de desarrollar, sino a entender correctamente el mercado. 2. Claridad en el modelo de negocio. Nadie se paró aquí a decir, mira, mi modelo de negocio en el B2B, que es cómo le vendo a instituciones, o en el B2C, que es cómo le vendo al cliente final, va a ser este. Y se nos ocurre que podríamos cobrar alrededor de tanto. Igual todo, el Excel aguanta todo, pero hay que hacerlo. Hay que hacer el Excel y empezar a hacer el ejercicio. Entonces, claridad en el modelo de negocio, mi segundo consejo. 3. Claridad en las estrategias de comercialización. ¿Que van a fallar? Sí, ojalá les fallen todas y rápido. Pero hay que definir qué es lo que voy a hacer en el B2B, qué es lo que voy a hacer en el B2C. ¿Cómo es que se lo vamos a vender al médico? Yo les decía hace un rato a un par de emprendedores, es que es bien complicado vender a los médicos. ¿Cuánto vale? ¿A cuántos médicos? ¿Por qué? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué características? Etcétera, etcétera. 3. Claridad en las estrategias de comercialización. 4. Consejos del pitch. Y se nos dice alguien que ha pitchado no sé cuántas miles de veces y se ha frustrado mucho también. 1. El emprendedor, cuando ustedes hagan un pitch como este o para levantar inversión, para vender su proyecto, hay 4 cosas que no deben olvidar. 1. El emprendedor o el equipo de emprendedores sí es importante. La mayoría de los fondos de los inversionistas ángel no van a invertir en su proyecto, van a invertir en ustedes, en su capacidad, porque el proyecto puede fracasar, pero ustedes tienen una buena idea. Entonces, hablar del emprendedor o de los emprendedores y su capacidad, sus diferentes talentos sí es relevante. Tómense un slide para hablar del equipo o del emprendedor o de quién está atrás de eso. 2. ¿Cuál es la oportunidad de mercado? Si tuviera que hacer un pitch de 3 minutos como el de hoy, hay 4 slides. 1 para hablar del emprendedor, 2 para hablar de la oportunidad del mercado, 3 para hablar del producto o servicio. En muchos casos no quedaba claro exactamente qué vendemos. Entonces tratar de poner en una sola lámina lo que vendemos nos ayuda mucho a perfilar mejor nuestro producto o servicio. Y 4, ¿cuál es el impacto económico y el impacto social que tiene su proyecto? Son 4 slides, para 3 minutos no les va a aguantar para más, pero con esos 4 dan información suficiente acerca de su producto. 5, evaluamos más de 10, 15, 12, no tengo el número exacto de proyectos, y más de la mitad usaron la palabra poquito en su presentación. Pero vamos a vender un poquito más barato, lo vamos a vender un poquito más caro, vamos a pagarle un poquito más. Poquito es enemigo de alto impacto, poquito es enemigo de éxito. Entonces hay que pensar en grande, y el poder de las palabras es enorme. No usen poquito en su pitch, no usen poquito en su proyecto, no usen chiquito, hay que pensar en grande. Aunque empecemos chiquito, hay que pensar en grande. Y el 6 y último, investiguen las soluciones que ya existen para ese servicio o ese producto, para ese problema que quieren resolver. Alguien decía que seguramente para un problema ya alguien identificó, ya alguien hizo una solución. Y eso no es una mala noticia, eso es una extraordinaria noticia, porque entonces hay de dónde partir. Por ejemplo, en las ofertas que hicieron para enfermería, miren, están esta y esta y esta empresa. ¿Cuál es el mensaje? ¿No lo hagan? No. El mensaje es, entendamos cuál es la oferta de valor de cada una de estas empresas y cómo les ha ido, y por qué les ha ido bien, y por qué les ha ido mal, y cómo mejoro mi propuesta de valor a partir de mi emprendimiento. Y entender
muchas de esas soluciones y sus fracasos, porque uno aprende más de los fracasos que del éxito, les va a permitir perfilar mejor el proyecto. Para cerrar, felicidades, porque emprender en salud es muy complicado. Hay muchos fondos, muchos bancos, muchas instituciones a nivel mundial interesadas en invertir en emprendimiento en salud. Adivinen que hay muy pocos proyectos, muy pocas opciones de inversión. Así que si ustedes continúan desarrollando emprendimiento en salud, tienen grandes oportunidades de contar con recursos para sacar sus proyectos adelante. Así que muchas felicidades, sobre todo porque están sentados, frustrados y encabronados, y esa es la mejor forma de empezar a emprender. Muchas gracias. El speech está al final porque quería que todos tuvieran el derecho de encabronarse, ¿no? Algunas cosas, 6 consejos de alguien que emprendió en salud, que tiene una empresa hace 7 años en salud, y que lamentablemente, no es presunción, pero lamentablemente es una de las pocas empresas de emprendimiento exitosas en salud hoy en México. 1. Hay un factor muy importante y es el desconocimiento del mercado. Los emprendedores normalmente son muy buenos en su solución, pero muy malos en el mercado. Entender el sistema de salud es bien relevante. Cómo funciona el sistema de salud público, cómo funciona el sistema de salud privado, quién paga por qué, a qué está dispuesto a pagar el paciente, qué está dispuesto a pagar el médico. Todos hablaban de, es que esto es una solución para hospitales. Les tengo una noticia. Los hospitales son quienes menos invierten en soluciones de este tipo. Y no porque los hospitales sean malos o buenos, sino porque su modelo de negocio es diferente. Entonces hay que dedicarle un rato, no solo al dispositivo, a la solución, a la aplicación, al servicio que están tratando de desarrollar, sino a entender correctamente el mercado. 2. Claridad en el modelo de negocio. Nadie se paró aquí a decir, mira, mi modelo de negocio en el B2B, que es cómo le vendo a instituciones, o en el B2C, que es cómo le vendo al cliente final, va a ser este. Y se nos ocurre que podríamos cobrar alrededor de tanto. Igual todo, el Excel aguanta todo, pero hay que hacerlo. Hay que hacer el Excel y empezar a hacer el ejercicio. Entonces, claridad en el modelo de negocio, mi segundo consejo. 3, claridad en las estrategias de comercialización. ¿Que van a fallar? Sí, ojalá les fallen todas y rápido. Pero hay que definir qué es lo que voy a hacer en el B2B, qué es lo que voy a hacer en el B2C. ¿Cómo es que se lo vamos a vender al médico? Yo les decía hace un rato a un par de emprendedores, es que es bien complicado venderlo a los médicos. ¿Cuánto vale? ¿A cuántos médicos? ¿Por qué? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué características? Etcétera, etcétera. 3, claridad en las estrategias de comercialización. 4, consejos del pitch. Y se nos dice alguien que ha pitchado no sé cuántas miles de veces y se ha frustrado mucho también. 1. El emprendedor, cuando ustedes hagan un pitch como este o para levantar inversión, para vender su proyecto, hay 4 cosas que no deben olvidar. 1. El emprendedor o el equipo de emprendedores sí es importante. La mayoría de los fondos de los inversionistas ángel no van a invertir en su proyecto, van a invertir en ustedes, en su capacidad, porque el proyecto puede fracasar, pero ustedes tienen una buena idea. Entonces, hablar del emprendedor o de los emprendedores y su capacidad, sus diferentes talentos, sí es relevante. Tómense un slide para hablar del equipo o del emprendedor o de quién está atrás de eso. 2. ¿Cuál es la oportunidad de mercado? Si tuviera que hacer un pitch de 3 minutos como el de hoy, hay 4 slides. 1 para hablar del emprendedor, 2 para hablar de la oportunidad del mercado, 3 para hablar del producto o servicio. En muchos casos no quedaba claro exactamente qué vendemos. Entonces tratar de poner en una sola lámina lo que vendemos nos ayuda mucho a perfilar mejor nuestro producto o servicio. Y 4, ¿cuál es el impacto económico y el impacto social que tiene su proyecto? Son 4 slides, para 3 minutos no les va a aguantar para más, pero con esos 4 dan información suficiente acerca de su producto. 5, evaluamos más de 10, 15, 12, no tengo el número exacto de proyectos, y más de la mitad usaron la palabra poquito en su presentación. Pero vamos a vender un poquito más barato, lo vamos a vender un poquito más caro, vamos a pagarle un poquito más. Poquito es enemigo de alto impacto, poquito es enemigo de éxito. Entonces hay que pensar en grande, y el poder de las palabras es enorme. No usen poquito en su pitch, no usen poquito en su proyecto, no usen chiquito, hay que pensar en grande. Aunque empecemos chiquito, hay que pensar en grande. Y el sexto y último,
investiguen las soluciones que ya existen para ese servicio o ese producto, para ese problema que quieren resolver. Alguien decía que seguramente para un problema ya alguien identificó, ya alguien hizo una solución. Y eso no es una mala noticia, eso es una extraordinaria noticia, porque entonces hay de dónde partir. Por ejemplo, en las ofertas que hicieron para enfermería, miren, están esta y esta y esta empresa. ¿Cuál es el mensaje? ¿No lo hagan? No. El mensaje es, entendamos cuál es la oferta de valor de cada una de estas empresas y cómo les ha ido, y por qué les ha ido bien, y por qué les ha ido mal, y cómo mejoro mi propuesta de valor a partir de mi emprendimiento. Y entender muchas de esas soluciones y sus fracasos, porque uno aprende más de los fracasos que del éxito, les va a permitir perfilar mejor el proyecto. Para cerrar, felicidades, porque emprender en salud es muy complicado. Hay muchos fondos, muchos bancos, muchas instituciones a nivel mundial interesadas en invertir en emprendimiento en salud. Adivinen que hay muy pocos proyectos, muy pocas opciones de inversión. Así que si ustedes continúan desarrollando emprendimiento en salud, tienen grandes oportunidades de contar con recursos para sacar sus proyectos adelante. Así que muchas felicidades, sobre todo porque están sentados, frustrados y encabronados, y esa es la mejor forma de empezar a emprender. Muchas gracias.